En este mes de abril con nuestro énfasis en el Ministerio de Educación Cristiana, y en esta ocasión quisiera invitarlos para fundamentar la reflexión al pasaje, que me acompañen en la lectura del pasaje que se encuentra en 2 Timoteo, el capítulo 3, los versículos que van del 14 al 17. Repito, en 2 Timoteo, el capítulo 3, los versículos que van del 14 al último del capítulo, que es el 17. Este pasaje dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar pidiendo que Dios nos guíe al meditar en estas palabras. Amado Dios, gracias por estar con nosotros y querer hablarnos siempre a través de tu palabra. Te rogamos ahora que nos ilumines con tu Santo Espíritu para captar toda la riqueza espiritual que hay en el pasaje leído y para que realmente podamos aplicar sus enseñanzas hoy, mañana y siempre. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, nos encontramos en esta ocasión con un pasaje muy conocido y sobre el cual he predicado en otras oportunidades, pero meditando, orando, creo que voy a darle ahora una orientación distinta a lo que he hecho en otras oportunidades. Ustedes saben que una de las cosas que más se discute en la actualidad es si la educación que reciben nuestros niños, adolescentes y jóvenes les provee una apropiada preparación para hacer frente a los desafíos de un mundo que está en constante cambio. Por eso me pareció importante el que pensemos en la preparación que nos provee la educación cristiana, con base en la Biblia, que es su libro de texto fundamental. Por eso en esta oportunidad mi propuesta es: vivamos el poder del Evangelio con una educación cristiana que nos prepare apropiadamente, con una educación cristiana que nos prepare apropiadamente, para que todos nosotros, sea cual fuere nuestro sexo, nuestra edad, nuestros años de experiencia cristiana, etcétera, etcétera, podamos realmente recibir de la educación cristiana la preparación apropiada para hacer frente a los desafíos de este mundo, sobre todo este mundo en crisis, una crisis provocada por la pandemia. Y en este sentido, lo primero que quisiera decir es que podamos hacerlo como personas que deseamos para nosotros y nuestros hermanos total madurez. Es lo que nos dice la primera parte del versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora bien, la palabra que acá traduce hombre, nuestra versión común y otras tantas, es la palabra griega anthropos, que quiere decir hombre en el sentido de ser humano, no hombre en el sentido de varón, que es otra palabra, que es aner. Así es que por eso algunos traducen acá a fin de que las personas de Dios sean perfectas, ¿no? Es decir, tanto hombres como mujeres. ¿Y con qué fin? Para actuar, como traduce la traducción del lenguaje actual, como servidores de Dios completamente entrenados, ¿no? Para servir a Dios con un entrenamiento total. Bien, y entonces, viendo los otros versículos, ¿cómo relacionar esto con lo demás? Si pensamos en el versículo 15, observamos que al salvarnos mediante la sabiduría provista por el aprendizaje bíblico, nos dice este versículo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En la Nueva Versión Internacional dice: desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. En el caso de Timoteo, antes de convertirse, comenzó un proceso de preparación espiritual que arrancó desde su niñez, que realmente tenía que ver con lo que justamente dice el apóstol al comienzo de esta epístola, cuando ahí en el capítulo 1, versículo 5 dice: trayéndola a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es decir, ¿cómo podemos llegar a ser salvos? Cuando recibimos el mensaje del Evangelio y la sabiduría que provee el aprendizaje de la palabra de Dios. Cuando nos damos cuenta quiénes somos nosotros, quién es Dios, qué espera de nosotros, que es arrepentimiento para con Él y fe en Jesucristo como Señor, entonces somos salvos. Ahora, esto se da en distintas personas de distintas maneras. Algunos de nosotros llegamos a tener un nuevo nacimiento ya en la temprana juventud o adolescencia, ¿no? Como yo les he contado, después de estar bajo el testimonio del Colegio Bautista de Managua, Nicaragua, yo cuando salí de la secundaria tomé mi decisión por Cristo y a los 18 años me bauticé, y a partir de ahí entregué mi vida al Señor, para a los 19 aceptar el llamado para servirle en el ministerio. En otros casos de otra manera. El caso de mi esposa, ella se crió en la iglesia y desde muy pequeña ella oyó las enseñanzas bíblicas más profundamente. Yo las recibía en la escuela de una manera, ella las recibía no solamente en la iglesia, sino también en su hogar, que era el hogar de un pastor, y eso hace que la experiencia de ella sea distinta a la mía, como puede ser distinta a la tuya. Pero lo importante es que tanto en tu caso como en el mío podamos recordar siempre que ha sido la educación cristiana la que nos ha llevado a tener la sabiduría provista por el aprendizaje bíblico como para ser salvos, y que es lo mismo que debemos anhelar para nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, de manera que apenas tengan la edad necesaria, ellos puedan tomar una firme decisión por Cristo. Hay casos, como el caso de Odín, que ya a los 9 años contó con la madurez vital suficiente como para tomar su decisión por Cristo. En otros casos hay que esperar un poco más. Pero lo importante es que las enseñanzas se van transmitiendo una y otra vez para lograr este objetivo. En tercer lugar, al perseverar en la buena aplicación del aprendizaje al que nos hemos referido. Dice en el versículo 14, según la traducción del lenguaje actual: tú debes seguir creyendo lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, sabes bien quiénes te lo han enseñado. Una de las cosas importantes de la vida cristiana es no solamente nacer de nuevo, sino crecer en esa nueva vida que nos da Cristo. Por eso debemos perseverar en lo que aprendemos de la palabra de Dios, que es la verdad, y de manera especial cuando nosotros hemos contado con maestros fieles a la palabra, maestros fiables y creíbles. En el caso de Timoteo ya lo hemos recordado cuando comienza esta epístola. El apóstol Pablo hace mención de la abuela, de Loida, y de la madre, Eunice, que prepararon el terreno espiritual, porque después ellas mismas llegaron a ser cristianas cuando el apóstol Pablo predicó en el lugar donde ellas vivían. Y así fue como Timoteo, siendo un jovencito, también se convirtió y llegó a ser la mano derecha del apóstol Pablo. Qué bueno es cuando no solamente sabemos la voluntad de Dios, sino que la aplicamos a nuestra vida perseverantemente una y otra vez, a pesar de los problemas que tengamos
que enfrentar, tal y como está sucediendo ahora. Es importantísimo el que nos mantengamos firmes en lo que hemos creído. En cuarto lugar, al aprovechar las distintas utilidades que tienen las escrituras. ¿Cuáles son? Las que nos indica el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, y acá dice 4 cosas: enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Podríamos dividir estas 4 utilidades en 2 grandes grupos, cada uno con 2 integrantes o 2 miembros. El primero es el de la instrucción o información y educación o formación. Acá realmente se utilizan 2 palabras muy usadas en la pedagogía: didascalía, que es una palabra de donde vienen muchas cosas que tienen que ver con la tarea de la enseñanza, como es la didáctica, y paideia, que es de donde viene pedagogía. Así es que realmente acá nos encontramos nosotros con algo que es muy importante en la educación formal, la educación llamada secular, pero también en la educación cristiana. Tenemos que informar y formar, tenemos que enseñar e instruir, tenemos que lograr una información y una formación, una instrucción y una educación. Son cosas que se complementan, ¿no? Y qué bueno es si en la educación cristiana siempre procuramos alcanzar estos objetivos de que todos los que formamos parte de nuestra iglesia, desde los más pequeños hasta los de mayor edad, al ser enfrentados con la palabra a través de la educación cristiana, en las clases de la escuela bíblica dominical, a través de los mensajes de los cultos, de los estudios bíblicos los miércoles, de las reuniones de jóvenes, de mujeres, etcétera, etcétera, podamos siempre ser personas instruidas y educadas, ¿no? Informadas y formadas. Pero también está el otro par, que es el que nos indica que la Biblia es útil tanto para reprendernos como para corregirnos. Y acá debemos entender que la reprensión está para indicarnos cómo debemos cambiar, qué cosas hay que cambiar en nuestra vida. Y la corrección nos indica el camino para mejorar lo que ya estamos haciendo. Por eso es muy importante el hecho de que una vez y otra vez nos enfrentemos a la palabra de Dios y procuremos encontrar en su mensaje una luz que nos ilumine para saber qué cosas no deben pasar más en nuestra vida, aquellas en las cuales somos reprendidos, y en qué debemos mejorar lo que ya estamos haciendo bien, o lo que estamos haciendo, como dice mi nieta Sofía, más o menos, ¿no? Cuando realmente somos conscientes de que nos está faltando compromiso con el Señor, sujeción a la voluntad de Él, es bueno dejarnos corregir. Y finalmente, queridos hermanos, al prepararnos para realizar todo tipo de buenas obras, dice la última parte del versículo 17, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Miren qué cosa más amplia, ¿no? Como dice la versión popular, Dios habla hoy, para hacer toda clase de bien. La educación cristiana es la que nos guía a sacarle provecho a la lectura y al estudio y la meditación de la palabra de Dios para hacer de ella las mejores aplicaciones. De manera que podamos hacer toda clase de buenas obras, toda clase de bien en las distintas esferas de nuestra vida. Ya sea en el contexto de nuestra vida familiar, siendo los mejores esposos y esposas, los mejores padres, los mejores hijos. En nuestro lugar de estudio o de trabajo, siendo mejores estudiantes, los mejores trabajadores. En nuestra iglesia local a la que pertenecemos, brindando nuestros servicios con base en la buena administración de nuestros dones y la consagración de ellos para contribuir a que la iglesia pueda desarrollar su ministerio y sea de bendición. Y en nuestra sociedad en general, al ubicarnos al lado de todos nuestros prójimos, para ayudarlos a través de la predicación del Evangelio que les lleve a ellos también a convertirse.
o a través de darles una ayuda cuando están necesitados en lo material, como podemos realizar a través del Ministerio de Acción Comunitaria, o darles nuestro apoyo, como hacemos cuando mostramos nuestra simpatía hacia ellos y oramos por ellos, aún cuando todavía no se han convertido, pero oramos por sus necesidades, porque Dios les provea consuelo cuando han perdido un ser querido, o fortalezas para enfrentar una enfermedad o un problema económico serio o laboral que tenga una gran importancia. Qué bueno es cuando en esta sociedad tan llena de dolor, de tristeza, nosotros como cristianos nos paramos con firmeza a aceptar toda la bendición de Dios para hacer de bendición nosotros también, y esto es lo que significa hacer toda clase de bien o todo tipo de buenas obras. Y quisiera terminar con una historia que leí la vez pasada que me resultó de mucha bendición y espero que para ustedes sea igual. Se cuenta que una noche oscura en un bosque de Sicilia, un bandido amenazó a un colportor con una pistola y le ordenó que encendiera una hoguera y que quemara ahí los libros que llevaba. Para aquellos que quizás no lo sepan, un colportor era un personaje muy importante tiempo atrás que iba de ciudad en ciudad vendiendo Biblias y libros cristianos. Y este era uno de estos hombres que estaba sirviendo a Dios en esto. Ahora bien, el colportor sabiamente le pidió permiso al delincuente para, antes de quemar los libros, leer un fragmento de cada uno de ellos. Picado en su curiosidad, este hombre que lo estaba asaltando le dio permiso, ¿no? Y entonces, con mucha sabiduría, el colportor tomó de un libro la parte en la que comentaba el Salmo 23 y se lo leyó. En otro había una reflexión sobre la parábola del buen samaritano, se la leyó. En otro se estudiaba el Sermón del Monte y le leyó parte del mismo. Y en otro estaba exaltado ese canto de amor que aparece en 1 Corintios 13 y el colportor también se lo leyó. Entonces el bandolero le dijo que no quemara esos libros, ya que podía ver que eran buenos, y decidió desaparecer llevándolo entre sus cosas. Por un tiempo el colportor no supo nada del bandolero, pero un día se presentó delante de él y le dijo que ahora no solo era cristiano, sino que había comenzado a servir como pastor. Es decir, que en este hombre la Biblia no solamente lo llevó a la salvación, sino que lo capacitó para servir, como hizo con Timoteo. En este caso, la educación cristiana fue muy especial, porque consistió en la sabiduría con que el colportor le hizo ver el valor espiritual que tenía la Biblia al leerle un pasaje por acá, un pasaje por allá. Pero ahora nosotros tenemos la oportunidad de lograr lo mismo en mejores circunstancias a través de toda una programación de clases de escuela bíblica dominical, de mensajes, de estudios de la palabra de Dios, de reflexiones devocionales que compartimos en las reuniones de padres, cuando se reúnen las mujeres, los jóvenes, los varones, y cuando hay actividades especiales con los niños, y aún a través de esos versículos que compartimos a través del Facebook, a través de Instagram, a través del WhatsApp, que realmente todo esto hace que podamos fortalecernos en la palabra de Dios, el tomar fuerza espiritual en ella, el entender más claramente la voluntad de Dios para nuestra vida. O sea, que se logra el darnos la preparación apropiada para hacer frente a los desafíos de la aquí y de la hora. Sobre todo, como decía al comienzo, en este tiempo en el que hemos sido golpeados por el coronavirus, que Dios nos bendiga para que podamos recordar tantos pasajes que nos dan aliento, consuelo y esperanza, para apropiarnos de ellos y para compartirlo con los demás. Que Dios nos bendiga para que así sea.
Vamos a orar rogando que Dios haga esta obra en nosotros. Gracias, Padre amado, por este precioso pasaje, sus enseñanzas. Haz que las mismas queden grabadas en nuestra mente y corazón. Y ahora una vez más quiero rogarte por cada uno de los hermanos que está escuchando esta meditación, que tú los bendigas para que cada uno de ellos se afirme más en tus caminos, viviendo exactamente en el centro de tu voluntad. Y si hubiera una persona que está escuchando esto y que todavía no tiene un encuentro personal con tu Hijo Jesucristo, que tú la llames con tanto amor y poder, que muy pronto esta persona también sea de las nuestras. Te lo rogamos humildemente en el nombre del Señor Jesús. Amén.